El aire en la mansión de los Valenza no temblaba con el calor de las llamas, sino con el frío cortante de una verdad demoledora, que se filtraba por cada rincón del opulento hogar. En el centro del salón principal, el viejo patriarca yacía agonizando, su rostro pálido y contraído. Esa expresión no provenía de la enfermedad que le arrebataba la vida, sino de la revelación gélida que había desmantelado su linaje desde dentro. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora fijaban un vacío que reflejaba la ruina de su imperio. La mansión, levantada sobre siglos de sangre y caña de azúcar, no ardía en llamas, sino en la combustión lenta e inevitable de su propia reputación. El heredero, Pedro Valenza, ya no era una preocupación terrenal. Yacía en una tumba poco profunda, su cuerpo fríamente silenciado en un duelo de honor. Una dinastía destrozada, no por invasores, sino por un veneno paciente, destilado en casa. La escena era la viva imagen de un fin orquestado. Las puertas del salón, antes abiertas a la opulencia y el lujo, ahora parecían selladas por un invisible velo de desdicha. Los muebles costosos, las porcelanas finas y los óleos que adornaban las paredes eran testigos silenciosos del colapso. Ni un grito, ni una explosión de violencia reciente llenaba el ambiente, solo el sonido intermitente de la respiración forzada del viejo Valenza y el susurro de las cortinas con el viento, como un lamento lejano. Los cuerpos no estaban destrozados por espadas o quemados por el fuego, sino deshechos por la fuerza brutal de la verdad, que, como un rayo, atravesó la fachada de respetabilidad. Era una destrucción más insidiosa, que atacaba el alma misma, dejando una estela de vergüenza y desesperación. El silencio era la prueba irrefutable de que la batalla no se había librado con hierro, sino con secretos. Sobre la mesa de centro, documentos esparcidos, quizás los últimos testamentos o las pruebas de la bancarrota, esperaban a un heredero que nunca llegaría. Una copa de vino, intacta, reflejaba distorsionadamente la escena, un espejo roto de tiempos de abundancia y celebración. Donde antes imperaba el orden y el férreo control familiar, ahora flotaba un caos intangible, un desorden que iba más allá de lo físico. Pedro, el joven y altivo heredero, había caído en desgracia, arrastrando consigo el último vestigio de orgullo. Su muerte en el duelo, un acto de honor exigido, selló paradójicamente la ignominia de su casa, manchando el nombre Valenza con sangre y mentiras. La escena era un mosaico de ruinas, no de ladrillos y argamasa, sino de dignidad y legado. Los rumores sobre la muerte de Pedro, el falso heredero, ya se propagaban por la hacienda como una enfermedad contagiosa, contaminando cada rincón de la propiedad. La causa oficial, un duelo de honor, apenas disimulaba la verdad brutal de que el linaje de los Valenza había sido mancillado por un fraude impensable. Ninguno de los presentes se atrevía a pronunciar las palabras que flotaban en el aire. El pacto de silencio era aplastante, pero todos sentían el desmoronamiento. El rostro del viejo patriarca era un mapa de esa destrucción interna, un testimonio silencioso del peso de la revelación. El aire denso de la mansión ahora cargaba el aroma amargo de la traición, de promesas rotas y de un futuro robado, una atmósfera que asfixiaba más que cualquier humo. Este escenario de ruinas, la imponente hacienda Valenza, se alzaba en el corazón del interior de Bahía, un símbolo de poder y riqueza que ahora se desvanecía. Era el año 1833, y la dinastía, que por generaciones explotó la tierra y a sus cautivos, alcanzaba su clímax de deshonra. El patriarca, último pilar de un imperio construido sobre la esclavitud, yacía derribado, no por un enemigo visible, sino por una fuerza más sutil e implacable. Las víctimas de esta trama eran los propios Valenza, consumidos por la verdad de su ilegitimidad, y por la venganza tejida por manos invisibles. La era de su supremacía llegaba a un fin abrupto, culminando en una sucesión de tragedias que parecía más una maldición ancestral que la simple casualidad. En medio de este caos silencioso, una figura discreta se movía entre las sombras de la casa principal, una nodriza de muchos años, llamada Ana. Sus ojos oscuros, antes velados por la sumisión, ahora brillaban con una luz de satisfacción sombría, casi imperceptible.
Ella era paradójicamente la fuerza motriz detrás de toda la calamidad, la arquitecta paciente de un plan que desmanteló una dinastía desde dentro. Su presencia en ese momento era casi un espectro, invisible para quienes se ahogaban en su propia desesperación, pero absolutamente central para el desenlace. 20 años de una espera calculada y silenciosa culminaban en este escenario de aniquilación, donde la justicia, en su forma más cruel, finalmente cobraba su precio. Los pocos sirvientes que circulaban por los pasillos de la mansión lo hacían con pasos furtivos, la mirada baja, el terror visible en cada gesto. Eran testigos pasivos de un desastre que se desarrollaba pero que, de alguna forma, todos sentían que era inevitable. Los susurros de la servidumbre, antes ahogados por el poder de los señores, ahora se volvían más audibles, llevando consigo la historia de una maldición que se concretaba. La atmósfera estaba cargada de una aprensión palpable, como la que precede a una tormenta de proporciones bíblicas. No era solo el luto por un hijo o la agonía del patriarca, era el sombrío reconocimiento de que los pilares de esa casa habían sido corroídos, y ahora todo se derrumbaba. En el umbral del salón, a una distancia segura del lecho agonizante, Joao el capataz de la hacienda, observaba la escena con una extraña mezcla de furia y resignación. Aunque su sangre era irónicamente la verdadera sangre de los Valenza, él mostraba un semblante impenetrable, un esclavo que ahora portaba una corona invisible de espinas sobre su cabeza. Su presencia allí, en un momento de tal vulnerabilidad de los señores, era un testimonio vivo de la implosión. Él era la prueba de la subversión, la cara de la verdad que desgarraba a la familia. En sus ojos, un fuego contenido quemaba, un reflejo del furor que lo había llevado al duelo fatal con Pedro, un furor que aún pulsaba, pero que ahora estaba atemperado por la magnitud de lo que se desarrollaba. La desdicha no era un accidente, sino la cumbre de un designio mayor, una trama tejida con la frialdad de una araña en su tela. Cada dolor, cada humillación sufrida por Ana, la nodriza, se transformó en un hilo invisible que, a lo largo de 2 décadas, se apretó alrededor del cuello de los Valenza. Sentían el lazo, pero no veían las manos que lo manipulaban, cegados por su propia arrogancia y privilegios. La caída no fue súbita, fue una erosión calculada de su poder, de su moral y de su propia identidad. Lo que parecía una serie de eventos desafortunados era, en realidad, la ejecución de una venganza tan paciente como implacable, concebida para aniquilar una dinastía desde dentro, sin dejar rastros claros de quién había movido los hilos. La escena final, con el patriarca al borde de la muerte y el heredero en la tumba, era la consumación de un plan macabro. La gloria de los Valenza se deshizo en polvo, revelando la fragilidad de la supremacía construida sobre el dolor ajeno. Solo quedaba el silencio de una casa embrujada, no por fantasmas, sino por las consecuencias de sus propios actos. Pero, al fin y al cabo, ¿qué venganza podría ser tan fría, tan implacable, al punto de corroer un linaje entero desde dentro, transformando orgullo en polvo y legado en ruina? Es una pregunta que resuena en los pasillos vacíos de esta mansión, una que nos obliga a mirar hacia las sombras del pasado. Para entender la raíz de esta tragedia que desmanteló a los Valenza, necesitamos retroceder 2 décadas en el tiempo, al año 1840, cuando el sol tropical quemaba la piel y los sueños con la misma intensidad. En ese periodo, Ana, la joven nodriza, aún se aferraba a la tenue esperanza de que la resignación era la única vía para la supervivencia en un mundo que le había robado todo. Ella se movía como una sombra entre los imponentes pilares de la hacienda Valenza, sus ojos oscuros registrando cada detalle, cada injusticia, mientras su boca permanecía sellada por el miedo y la necesidad de proteger la pequeña vida que le había sido confiada. Su presencia, aparentemente dócil, ocultaba una capacidad de observación aguda, un preludio silencioso para la tormenta que pronto lo engulliría todo. Ana había llegado a la hacienda Valenza mucho antes de que Pedro, el heredero muerto, naciera, traída de tierras lejanas tras la desarticulación de su propia comunidad. Era una niña cuando la vendieron, y el viaje, largo y brutal,
imprimió en su alma las primeras marcas indelebles de la opresión. Su valor principal, en medio de la vasta propiedad, fue rápidamente identificado. Su robustez, y posteriormente, su capacidad para amamantar a los hijos de los señores. Ella no era una esclava común. Su función la colocaba en una proximidad peligrosa con el poder, una paradoja que la obligaba a presenciar la intimidad de los opresores, mientras permanecía, ella misma, un objeto. La rutina de Ana era un ciclo ininterrumpido de servicio, comenzando con el primer rayo de sol y terminando mucho después de que la luna se asentara en el cielo. Sus días estaban llenos con el cuidado de los hijos de los Valenza, alimentarlos, cambiarles pañales, arrullarlos, contar historias inventadas para calmar a los pequeños señores, mientras sus propios lamentos permanecían ahogados. Cada uno de ellos, desde la cuna hasta la infancia avanzada, pasó por sus manos. Esta proximidad forzada, aunque cargada de un afecto unilateral impuesto, le permitió una visión sin precedentes de la psique de los Valenza, de sus manías, debilidades y sobre todo, de su implacable crueldad latente. A pesar de su posición peculiar, Ana mantenía una conexión sutil con los otros esclavos, una solidaridad silenciosa tejida en miradas y gestos furtivos. No era una líder declarada, sino una figura respetada por su calma y por su memoria casi fotográfica, que retenía los detalles de las vidas de todos. La veían como alguien que por estar tan cerca del corazón de la bestia, tenía acceso a información valiosa, aunque nunca la articulara abiertamente. Esta red invisible de comunicación y apoyo mutuo, aunque precaria, era un hilo de resistencia en un ambiente de opresión total, alimentando la esperanza y a veces, incluso pequeños actos de rebeldía velada. La característica más singular de Ana, y que resultaría decisiva, era su capacidad para leer el mundo a su alrededor con una intensidad casi sobrenatural, una visión ampliada por la pérdida de su libertad. Ella veía más allá de las palabras, percibiendo los matices del tono de voz, los tics nerviosos, la microexpresión que delataba el verdadero sentimiento. Su silencio no era pasividad, sino una escucha activa y un análisis continuo. Esta habilidad innata, forjada en la necesidad de prever y sobrevivir a los humores volátiles de sus señores, la transformó en una observadora maestra, capaz de mapear las rutinas y las vulnerabilidades de los Valenza con precisión quirúrgica. Su llegada a la propiedad Valenza fue un golpe del destino que los señores consideraron suerte. Su madre, una esclava recién capturada, había muerto poco después del parto, y Ana, aún bebé, fue vendida al patriarca Domicio Valenza como una inversión. Su salud robusta y su potencial para la lactancia la convirtieron en una pieza valiosa en el tablero de la familia, que siempre priorizó la descendencia y el mantenimiento de su linaje puro. Ella creció en los barracones de esclavos, pero fue rápidamente transferida a la casa principal, entrenada desde temprana edad para servir, y su vida se entrelazó indisolublemente con la de los Valenza, paradójicamente, convirtiéndola en parte y al mismo tiempo, en una espectadora crítica de su ascenso. En la cúspide del poder y la crueldad, se alzaba Domicio Valenza, el patriarca. Un hombre de postura rígida y ojos fríos, cuya fortuna se había erigido sobre la explotación implacable de tierras y vidas. Domicio no era solo un hacendado, era un autócrata convencido, que veía a los esclavos como meros instrumentos de su progreso, desprovistos de alma o derechos. Su voz, cuando se elevaba, era una sentencia, y su palabra, ley, se creía inalcanzable, un pilar de la sociedad colonial, y cualquier insubordinación, real o imaginada, era tratada con una brutalidad ejemplar que él consideraba no solo justificable, sino esencial para el mantenimiento de su orden. La hacienda Aurora, como los Valenza la habían rebautizado, era un microcosmos de poder y opulencia. Imponentes portones de hierro forjado se abrían a una alameda de palmeras imperiales que conducía a la casa principal, una edificación colonial majestuosa, pintada de blanco y con tejas de barro rojizas, que se alzaba sobre una vasta plantación de caña de azúcar. Campos verdes ondulaban hasta donde la vista alcanzaba, salpicados por barracones humildes y por el ingenio.
que escupía humo día y noche. Ubicada en una región fértil pero aislada, la propiedad era una isla de prosperidad forzada, donde la belleza natural contrastaba brutalmente con la miseria y la violencia que sostenían su existencia. La reputación de los Valenza se extendía mucho más allá de los límites de la hacienda Aurora. Eran conocidos no solo por su riqueza abrumadora, sino también por una crueldad que rozaba la leyenda urbana. Historias de castigos severos, de esclavos desaparecidos, y de una vigilancia implacable circulaban entre las propiedades vecinas, instigando temor y respeto, aunque el último estuviera teñido de repulsa. Domicio en particular era visto como un hombre sin escrúpulos, cuyo único dios era el lucro y el estatus social. Sus métodos brutales eran justificados por él como necesarios para mantener el orden y la productividad, solidificando el miedo como la principal herramienta de su dominio. La jerarquía de poder en la hacienda Aurora era tan cristalina como despiadada. En la cima, incuestionablemente, estaba Domicio Valenza, el patriarca absoluto. Debajo de él, su esposa doña Isabel, una mujer de semblante rígido, que administraba la casa principal con mano de hierro, y sus hijos Pedro y Sofía, criados a la sombra de la autoridad paterna. Le seguían los capataces, en su mayoría hombres libres y blancos, cuya función era ejecutar la voluntad de los señores con látigo y coerción. En la base de esa pirámide inhumana se encontraba la masa de esclavos, desprovista de voz y derechos, sujeta a los caprichos de cada nivel superior, con Ana en una posición peculiar de vulnerabilidad íntima. En medio del lujo superficial de la hacienda Aurora, la vida seguía un ritmo engañosamente tranquilo. Una calma tensa antes de cualquier tormenta, como la calma que precede al huracán. El sol se asomaba, pintando el cielo de oro sobre los campos de caña de azúcar, y el sonido de los tambores anunciaba el comienzo de otro día de trabajo sin fin. En la casa grande, el bullicio mañanero de los sirvientes preparaba el desayuno de los patrones, un ritual de normalidad que ocultaba las profundas grietas sociales. Los niños Valenza correteaban por los jardines, sus risas resonaban inocentemente, mientras Ana los observaba con un semblante impenetrable, cada gesto suyo calculado, cada palabra dicha con una deferencia aprendida, pero jamás sentida. Sin embargo, bajo esa fachada de falsa armonía, pequeñas señales de tensión acechaban, como serpientes invisibles deslizándose entre la hierba alta. Una mirada furtiva entre dos esclavos en el molino, un silencio abrupto cuando un capataz se acercaba, la voz ahogada de una de las cocineras al contar un castigo reciente. Eran ecos apagados de un descontento creciente, presagios de que la paciencia tenía sus límites. Ana, con su percepción aguda, captaba cada una de estas señales, cada matiz de miedo y resentimiento que impregnaba el aire. Ella veía la semilla de la revuelta brotando lentamente, invisible a los ojos arrogantes de los patrones, pero palpable para quienes vivían al margen. La hacienda, aunque próspera en apariencia, era un barril de pólvora, y cada día que pasaba sin un incidente mayor, era solo posponer lo inevitable. Las tensiones aumentaban, las esperanzas se desvanecían, y la aparente quietud de los esclavos era, en realidad, una respiración contenida, esperando el momento de exhalar. El aire estaba pesado con los dolores no expresados, los rencores acumulados, y la promesa tácita de que la balanza de la justicia, aunque tardía, se inclinaría. Pero la ilusión de normalidad, cuidadosamente mantenida por los Valenza, y tácitamente aceptada por muchos, estaba a punto de hacerse pedazos de forma irreversible por un acto de brutalidad inimaginable. Aquel día, el sol parecía más cruel, castigando la tierra y los cuerpos que en ella trabajaban, pero nada tan implacable como la crueldad que se manifestaría poco después. Un joven, llamado Tiago, de no más de 10 años, fue sorprendido intentando robar un pequeño pan de la cocina. Su crimen era la desesperación del hambre, una constante en la vida de quienes vivían bajo el yugo de los Valenza. El capataz principal,
un hombre corpulento y de temperamento volátil conocido como Horacio, arrastró al niño al patio central, los gritos de Tiago resonando entre las plantaciones. Ana, que trabajaba en el cultivo cercano, sintió la vibración en el aire, la energía del pánico, y se giró. Sus ojos, que compensaban lo que sus oídos no captaban, se fijaron en la escena que se desarrollaba, cada movimiento grabado en su memoria. Horacio, con una sonrisa sádica que le deformaba el rostro, levantó al pequeño Tiago por uno de los brazos, como si el niño fuera un muñeco de trapo sin peso. El capataz, movido por una rabia desproporcionada, comenzó a propinar golpes despiadados no con el látigo, sino con la pesada hebilla de su cinturón, directamente sobre el frágil cuerpo del niño. Cada golpe, aunque mudo para Ana, vibraba en el suelo y resonaba en el alma de quienes observaban, paralizados. Ella podía ver la carne abriéndose, la sangre manchando la camisa andrajosa del niño. Los esclavos alrededor, incapaces de intervenir, lloraban en silencio, la impotencia carcomiéndolos por dentro, un dolor que Ana sentía en cada fibra de su ser. El olor metálico de la sangre le llegó a Ana, mezclándose con el aroma de tierra mojada y sudor. El cuerpo de Tiago se retorcía en espasmos dolorosos, y el silencio que se instaló entre los esclavos era un grito colectivo de horror. Ana sentía los pies enraizados en el suelo, el cuerpo tenso, cada músculo vibrando con una agitación interna. Ella intentaba moverse, gritar, hacer algo, pero su cuerpo parecía traicionarla, atrapado en una realidad cruel, donde la injusticia era la única ley. La escena, vivida a través de una lente amplificada por sus otros sentidos, era un asalto sensorial que aplastaba cualquier resquicio de esperanza que ella aún pudiera alimentar. La piel del niño, que antes era color tierra, se convirtió en un mosaico de rojo vivo y púrpura oscuro, la sangre escurriendo en finos arroyos por la espalda y las piernas. Horacio parecía saborear cada momento, cada gemido ahogado de Tiago. El patrón Valenza y su esposa, saliendo de la casa grande, observaban la barbarie desde el balcón, una expresión de disgusto distante en el rostro del señor, más preocupado por la interrupción de la rutina que por la vida que se extinguía. La ausencia de compasión en sus ojos, la frialdad gélida de esa mirada distante, se clavó en Ana como un puñal de hielo, más dolorosa que la propia paliza. Cuando el último golpe fue asestado, el cuerpo de Tiago ya no se movía, yaciendo inerte en el suelo de tierra batida. La brutalidad de Horacio había alcanzado su punto máximo, aplastando la vida de un niño hambriento por un pedazo de pan. Ana vio el alma desvanecerse de los ojos de Tiago, fijos en un punto del cielo vacíos y sin vida. El silencio que siguió no era de paz, sino de un terror profundo, un luto no permitido. El sol seguía brillando, indiferente a la tragedia, y la hacienda, antes solo un escenario de opresión, se transformó en un palco de asesinato, el lugar donde la inocencia fue brutalmente cegada. Los ojos de Ana estaban secos, incapaces de derramar las lágrimas que se acumulaban en su alma. La muerte de Tiago no fue solo la pérdida de una vida, fue la pulverización de la última ilusión de que la obediencia y la resignación podrían de alguna forma ofrecer protección. Ella sintió un dolor físico en el pecho, una opresión que no venía del luto, sino de una rabia ascendente, sofocante y peligrosa. La visión del pequeño cuerpo sin vida, abandonado allí como una carga, le quemaba la mente, marcándola para siempre, y disipando la niebla de su falsa aceptación del destino. El capataz, satisfecho con su demostración de poder, pateó el cuerpo sin vida a un lado, ordenando que fuera retirado. Nadie se atrevió a desobedecer. 2 esclavos se acercaron, con la mirada baja, y cargaron el cuerpo de Tiago, sus gestos lentos y pesados, como si llevaran el peso de todo el sufrimiento del mundo. La escena final, la desaparición del pequeño cuerpo, fue el punto de no retorno para Ana. Ella vio no solo la muerte de un niño, sino la personificación de todo el mal, toda la injusticia,
toda la crueldad que impregnaba esa hacienda y a quienes la gobernaban. En el instante exacto en que el cuerpo de Tiago desapareció de su vista, algo se rompió dentro de Ana. No fue un sollozo, no fue un grito, sino una profunda grieta en la barrera de resignación que había construido a lo largo de los años. El luto inmediato fue un shock paralizante, un vacío que resonaba en su mente como una campana rota. Sus músculos se contrajeron involuntariamente, un temblor incontrolable recorriendo su cuerpo, la manifestación física de un dolor que trascendía lo emocional. Ella apretó los puños, las uñas clavándose en la palma de las manos, sintiendo la punzada aguda que la anclaba a la realidad insoportable. La primera reacción física de Ana fue de una quietud terrible, una inmovilidad que ocultaba la tormenta interna. Sus ojos, antes desorbitados por el horror, se entrecerraron, y una llama fría se encendió en ellos, reemplazando la desesperación. No había lágrimas, solo una sequedad que quemaba. La impotencia que la había azotado durante la golpiza se transformó en un combustible ardiente, alimentando una furia silenciosa pero poderosa. Ella respiraba hondo, el aire parecía pesado y denso, pero cada inspiración era una promesa tácita de que esa injusticia no quedaría impune, que ese acto de crueldad no sería olvidado. La rabia, antes una brasa latente, ahora se cristalizaba en una roca sólida en su pecho, pesada e inquebrantable. Era un tipo de rabia fría, calculadora, que no exigía explosiones, sino precisión. La decisión emergió de forma clara e incuestionable, como una hoja forjada en el fuego del sufrimiento. Ya no había espacio para el miedo, para la duda. La vida que conocía, la vida de sumisión y espera, había terminado. Ahora, solo quedaba un camino, un propósito único, la venganza. La idea se enraizó en su mente, creciendo con una fuerza indomable. En ese momento, mientras los últimos vestigios del horror se disipaban en el aire, el plan comenzó a formarse en la mente de Ana. No era un arranque de furia ciega, sino la concepción meticulosa de un rito de retribución. Ella visualizaba cada paso, cada objetivo, cada consecuencia, con una claridad espantosa. La muerte de Tiago no sería en vano. Él sería el detonante de una revuelta silenciosa, pero devastadora. El nacimiento del plan no fue un acto de locura, sino la respuesta lógica e inevitable de una mente quebrada y reformulada por el dolor. Una mente que ahora veía la venganza como la única forma de justicia posible. La fase 1 de su venganza comenzó con la recopilación de información, un trabajo paciente y casi invisible. Ana, debido a su condición, ya poseía una agudeza sensorial agudizada, y ahora la dirigía con un enfoque letal. Sus ojos y su cuerpo eran sus instrumentos. Ella memorizaba los sonidos repetitivos de la hacienda, el chirrido de la puerta de la habitación del capataz Horacio al amanecer, el ritmo de los pasos pesados del patrón Valenza en sus rondas nocturnas, los susurros de los demás esclavos que, aunque inaudibles directamente, eran leídos en sus labios y expresiones, revelando miedos y hábitos. Ana usaba su aparente deficiencia como una ventaja inestimable. Aquellos que la veían como sorda y muda la subestimaban, hablando abiertamente cerca de ella, creyendo que no comprendía nada. Pero Ana lo comprendía todo. Ella observaba la rutina de cada capataz, cada encargado, cada miembro de la familia Valenza. Prestaba atención a los horarios de sus comidas, sus momentos de ocio, sus lugares de descanso. Ella notaba la forma en que bebían, el ungüento que el capataz Esmeraldo usaba para los dolores de espalda, la costumbre del patrón Valenza de dejar las ventanas de la oficina abiertas en las noches más calurosas. Además de la observación directa, Ana comenzó a recopilar información con otros esclavos, pero de forma sutil, sin despertar sospechas. Ella utilizaba su lenguaje de señas, haciendo preguntas inocentes sobre las tareas del día, los caprichos de los patrones. A través de gestos y expresiones, lograba extraer detalles sobre las peleas entre los Valenza, los lugares donde guardaban objetos de valor, los pasadizos secretos que llevaban a los sótanos.
Cada pedazo de información era como una pieza de un rompecabezas macabro, armando un mapa detallado de la vulnerabilidad de sus objetivos. Ella identificó las vulnerabilidades no solo físicas, sino también conductuales. El capataz Horacio era un hombre que bebía en exceso por la noche, volviéndose somnoliento y desatento. El patrón Valenza, a pesar de su fachada imponente, era un cobarde que temía la oscuridad y los ruidos repentinos. La señora Valenza era dependiente de un té de hierbas para dormir, siempre dejado en su mesita de noche. Ana catalogaba cada debilidad, cada hábito que pudiera ser explotado, transformándolos en puntos de apalancamiento para lo que vendría. El plan tomaba contornos nítidos y pragmáticos. La fase 2 se dedicó a su preparación física y mental, un entrenamiento oculto y exhaustivo. Durante las horas de trabajo y en las madrugadas de insomnio, Ana practicaba movimientos. Ella usaba los instrumentos de labranza de forma diferente. La azada no era solo para arar la tierra, sino para aprender a balancear y golpear con precisión. La hoz, para cortar no solo hierba, sino para simular cortes rápidos y eficaces. Cada movimiento era repetido exhaustivamente, sus músculos memorizando la mecánica de la acción, la eficiencia letal, preparándose para el día en que serían usados para la verdadera venganza. Ella calculaba las fuerzas necesarias, probando la resistencia de cuerdas y maderas finas que pudieran ser usadas como trampas o ataduras. Su deficiencia, que la forzaba a compensar con otros sentidos, la convirtió en una observadora perspicaz de la física de los objetos y del cuerpo humano. Ana preparaba herramientas artesanales, afilaba cuchillos de cocina en secreto, mezclaba hierbas medicinales con otras que sabía que eran venenosas, probando sus efectos en pequeños animales para entender las dosis y los tiempos de acción. Cada experimento era un paso hacia la maestría en la ejecución de su plan. La preparación mental era tan crucial como la física. Ana reforzaba su determinación recordando sin cesar la imagen de Tiago. Revivía la escena de la golpiza, dejando que una rabia helada inundara su alma, apagando cualquier rastro de duda o remordimiento. Meditaba en la justicia que anhelaba, visualizando el desenlace, entrenando su mente para ser un acero implacable, inquebrantable bajo presión. Practicaba métodos de autocontrol, aprendiendo a calmar su corazón, a controlar la respiración, a moverse con la precisión de una sombra. En su mente, Ana repasaba los escenarios, anticipando posibles reacciones de sus víctimas, y ensayando las suyas propias. Se imaginaba los gritos, los intentos de resistencia, y cómo reaccionaría a cada uno. El dolor de Tiago era su mantra, su brújula moral. No había espacio para la duda, para la debilidad. Cada noche era una sesión de ensayo silenciosa, donde se movía por los rincones oscuros de los barracones, calculando el tiempo, la distancia, la forma más efectiva de actuar. Se transformaba en una depredadora, silenciosa y letal, impulsada por un propósito que trascendería el miedo a la muerte. La fase 3, la de la oportunidad, se presentó de forma inesperada, pero Ana estaba lista. El señor Valenza y la señora Valenza decidieron hacer una pequeña fiesta para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, Juvenal, un joven arrogante y propenso a los excesos. La hacienda se preparaba para un día de relajo para los amos, lo que significaba más alcohol y descuido de parte de ellos y de los capataces y supervisores, a quienes se les eximiría de sus rondas más estrictas para que se unieran a los festejos. La borrachera sería la aliada perfecta para el silencio. La fiesta sería en la casa principal, con la mayoría de los capataces y vigilantes participando, lo que los dejaría vulnerables y menos atentos a los alrededores. Ana repasó el mapa mental que había trazado, la puerta trasera que se quedaba entreabierta para que circularan los sirvientes, la ventana de la habitación de Horacio que siempre estaba sin seguro para que entrara el aire fresco, el sueño profundo de la señora Valenza después de su té, cada detalle. Antes una mera curiosidad, ahora era una brecha crucial. Ella se posicionó entre los demás sirvientes, aparentemente ocupada,
pero con cada nervio vibrando, esperando el momento justo. Los últimos preparativos eran sencillos, pero esenciales. Las hierbas venenosas estaban escondidas, los cuchillos afilados envueltos en trapos, las cuerdas discretamente colocadas. Ana se aseguró de que nada pudiera delatarla, vaciando su mente de cualquier pensamiento ajeno al plan. Observó el atardecer, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían sangrar, un presagio apropiado para la noche que se acercaba. La quietud que la envolvía no era de calma, sino de una determinación fría y absoluta. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios, es fascinante leer cada perspectiva. La noche cayó como un manto pesado, trayendo consigo la oscuridad cómplice, y los primeros ecos de la fiesta que se anunciaba en la casa principal. Ana se deslizó fuera de los barracones, cada músculo de su cuerpo respondiendo con una precisión instintiva. El olor a carne asada y aguardiente ya flotaba en el aire, ahogando los sonidos del monte y disimulando su paso. Sus pies descalzos apenas tocaban la tierra húmeda, una danza silenciosa entre las sombras proyectadas por los árboles retorcidos. La tensión no era un peso, sino una corriente eléctrica que recorría sus venas, agudizando sus sentidos para cada susurro del viento, cada movimiento invisible a su alrededor. Su mente estaba extrañamente clara, despojada de cualquier emoción que no fuera su enfoque implacable. El miedo había sido extirpado, reemplazado por una resolución férrea que la impulsaba. La casa principal, antes un símbolo de poder inalcanzable, ahora parecía una presa vulnerable, iluminada por linternas que brillaban como ojos amarillos en la oscuridad. Las risas y la música alta que emanaban de sus ventanas abiertas, eran un sonido de distracción, un coro de insensatez que Ana planeaba convertir en un lamento sombrío. Ella observaba la escena, sintiendo la inminencia de lo que vendría, la quietud de su espíritu contrastando con la profusión de la fiesta. Sus primeros pasos fuera de los confines de los barracones fueron ejecutados con una destreza impresionante, fruto de años de movimientos furtivos y observación atenta. El aire nocturno traía la fragancia dulce de las flores y el olor terroso del monte, que se mezclaban con los aromas de la comida abundante que escapaban de la casa principal. Ana se movió entre las hileras de caña, su cuerpo esbelto y ágil una sombra imperceptible contra la penumbra. A cada metro ganado, la sensación de proximidad con su objetivo se intensificaba, y los sonidos de la fiesta, antes distantes, ahora la envolvían, un velo sonoro perfecto para cubrir cualquier ruido de su avance. El césped que rodeaba la casa principal era una extensión verde y traicionera, pero Ana conocía sus imperfecciones, las zonas más blandas donde el paso sería inaudible, los arbustos densos que ofrecían refugio. El rocío de la noche besaba sus pies, una humedad fría que no le molestaba, solo reafirmaba la realidad de su travesía. El olor a tierra mojada y hojas en descomposición le llenaba las fosas nasales, un recordatorio constante del mundo natural que ella había dominado. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, escudriñaban cada sombra, buscando cualquier señal de guardias descuidados, pero encontraban solo la negligencia de la embriaguez. Dentro de la casa, los objetivos se movían como peones en un tablero, ignorantes del depredador que se acercaba. Horacio, probablemente, ya estaría en su habitación, cansado de la excitación del día, la ventana sin seguro invitando al aire fresco, y sin que lo supiera, a la muerte. La señora Valenza, quizás ya bajo el efecto del té sedante, sería un blanco fácil. Los capataces y supervisores por su parte serían los más impredecibles pero también los más vulnerables a la distracción de la bebida. Una leve brisa fría erizó la piel de Ana, pero no disminuyó su determinación. La luna, aunque presente, estaba parcialmente cubierta, un presagio de oscuridad y ocultamiento. Sus primeras acciones para infiltrarse fueron calculadas y precisas. Ana rodeó la casa, manteniéndose siempre en las sombras más profundas, donde la luz de las linternas no lograba penetrar. Evitó los caminos de piedra,
prefiriendo el césped suave y los bordes de los jardines de flores, donde su peso se disipaba sin dejar rastro. Su respiración era un flujo constante y controlado, un mantra silencioso que calmaba el ritmo de su corazón y le permitía escuchar los mínimos ruidos internos de la casa. Risas que subían y bajaban, el tintineo de copas, el arrastre de sillas. Cada sonido era una cortina para su avance inexorable. La tensión creció, no como un miedo paralizante, sino como una cuerda estirada al máximo, lista para vibrar. Ana estaba ahora a pocos metros de la puerta trasera, entreabierta, invitadora. Los sonidos de la fiesta eran casi ensordecedores aquí. Una cacofonía de voces e instrumentos que formaba el telón de fondo perfecto para su empresa. La luz parpadeante de las ventanas proyectaba sombras danzantes en la pared, creando un espectáculo fantasmagórico que parecía salido de una pesadilla. Cada fibra de su ser estaba atenta, cada sentido agudizado. La adrenalina pulsaba en sus venas, una fuerza motriz que la empujaba hacia el cubil de sus opresores, transformándola en una encarnación silenciosa de la venganza. La rendija de la puerta trasera se abrió un poco más con un empujón mínimo, casi imperceptible. Ana se deslizó dentro de la casa. El contraste del aire fresco de la noche con el calor sofocante y el denso olor a grasa y alcohol casi la ahogaba. Se encontró en una cocina cavernosa, donde se acumulaban restos de comida y loza sucia. Los sonidos de la fiesta eran más apagados aquí. Un zumbido distante que servía como un recordatorio constante de la insensatez que ocurría a pocos metros. Cada paso de Ana era un acto de equilibrio, evitando pisos que chirriaban y utensilios desparramados, moviéndose con la fluidez de una sombra danzante. Su primer objetivo era Joaquín, un capataz conocido por su brutalidad, que solía alejarse del bullicio a un rincón más tranquilo de la casa cuando el alcohol comenzaba a hacer efecto. Ana lo localizó en la pequeña biblioteca adyacente al comedor, dormido en un sillón, con una botella de aguardiente vacía a sus pies. Los ronquidos fuertes que escapaban de sus labios eran un testimonio de su descuido. La ironía de verlo tan vulnerable, él que imponía terror, era casi palpable. Su rostro, relajado por el sueño, no mostraba la crueldad que ejercía despierto, convirtiéndolo en solo un cuerpo más a merced de la noche. Ana se acercó con la ligereza de una pluma, cada movimiento premeditado. Sacó un pequeño frasco de su cinturón, que contenía un veneno de acción rápida, extraído de una planta de la selva, conocido por inducir un sueño profundo que pronto se transformaría en parálisis fatal. Con cuidado quirúrgico, lo vertió en la bebida que el capataz había dejado en un vaso a un lado, casi vacío. La sorpresa sería total, sin gritos, sin forcejeos. La víctima no tendría tiempo para reaccionar, la muerte infiltrándose en su cuerpo como una pesadilla sin despertar. El líquido se mezcló sin dejar rastro, imperceptible a la vista o al olfato. Se acercó más, observándolo. Los ronquidos de Joaquín disminuyeron gradualmente, reemplazados por una respiración irregular. Su rostro relajado comenzó a contorsionarse levemente, los músculos faciales temblaban en un espasmo casi imperceptible. Una saliva fina le escurrió por la comisura de la boca. Los ojos entrecerrados se abrieron por un breve instante, confusos, antes de cerrarse de nuevo, esta vez sin la capacidad de reabrirse. La confusión y la somnolencia creciente eran las primeras señales del veneno actuando, robándole el control sobre su propio cuerpo, atrapándolo en un purgatorio silencioso e ineludible. Ana permaneció inmóvil, los ojos fijos en el capataz, esperando la confirmación de la transición final. Se contorsionó una vez más, un movimiento débil, como un pez fuera del agua pero sin fuerza. Sus labios se movieron, como si intentaran formar una palabra, pero ningún sonido emergió. Una burbuja de espuma blanquecina apareció en sus labios, y entonces la respiración cesó, de forma abrupta y definitiva. No hubo gemidos, solo el último y débil suspiro que se disipó en el aire pesado. El silencio en la biblioteca se profundizó, subrayando la sombría conclusión del primer acto.
El cuerpo de Joaquín permaneció inerte en el sillón, una masa sin vida que antes había sido un instrumento de terror. Ana actuó rápidamente, retirando cualquier vestigio del frasco y del vaso. Con cuidado, ajustó la posición del cuerpo para que pareciera que el capataz simplemente se había desmayado por una borrachera profunda, la cabeza ladeada, los brazos relajados. Nadie por ahora cuestionaría. El silencio en la sala era casi ensordecedor, roto solo por el eco distante de la fiesta. Ella controló la escena con una frialdad que desafiaba su propia humanidad, asegurándose de que el primer dominó cayera sin hacer ruido, preparando el terreno para los siguientes. No hubo resistencia real, solo el reflejo agónico de un cuerpo en proceso de ceder. Sus ojos, turbios e inyectados, intentaron enfocar a Ana por un instante fugaz, un destello de horror antes de que la niebla final lo envolviera. Un susurro gutural escapó de su garganta, un sonido casi inaudible, que pudo haber sido un nombre, un gruñido, o simplemente el sonido de la vida que se le escapaba. Pero Ana no permitió que la fragilidad del momento la distrajera. Su resolución era absoluta, cada fibra de su ser dedicada a la consumación del acto. La insignificancia de su resistencia solo sirvió para reforzar la potencia del veneno y la inevitabilidad de su destino. Pesado, denso, así fue el silencio que siguió a la muerte de Joaquín. Ana observó el cuerpo asegurándose de que no hubiera duda alguna. El pecho inmóvil, la piel pálida, todo revelaba la ausencia de vida. El primer eslabón en esa cadena de opresión estaba roto. Un nudo invisible, que por años le había apretado el pecho, empezaba a desatarse. No había un triunfo explícito, solo una quietud interna, la satisfacción sombría de una promesa cumplida. El aire de la habitación se sentía más ligero, como si una carga invisible se hubiera disipado. Durante todo el proceso, Ana se mantuvo en un estado de frialdad calculada. Su pulso era firme, su respiración superficial y controlada. Ni un temblor en sus manos, ni rastro de vacilación en sus ojos, fijos. Las emociones, si es que las sentía, estaban enterradas muy hondo, bajo años de sufrimiento y una determinación recién hallada. Era un instrumento, una extensión de la venganza que se había sembrado en su corazón. Los rostros de Horacio, de Valenza, y de los capataces más crueles se superponían en su mente, atizando la hoguera silenciosa de su propósito. Su humanidad parecía en pausa, cediendo el paso a la ejecutora. Después del primer acto, Ana se concedió un breve respiro. Cerró los ojos un segundo, absorbiendo el silencio, esa quietud inquietante que se había instalado. La casa, antes vibrante de vida y crueldad, ahora cargaba con el peso de la muerte. Nadie parecía haber notado la transición. Los gritos de la fiesta aún resonaban, a lo lejos, una barrera perfecta para su cometido. Se recompuso, ajustando la pequeña navaja que traía consigo, ahora su principal herramienta. Era hora de seguir, de desenredar la madeja sombría de la retribución, pues la noche era larga y había más sangre por derramar. Con la precisión de una cazadora, Ana se deslizó hacia el corredor principal, en dirección a los cuartos de los capataces, ubicados en el ala oeste de la casa. Uno de ellos, Custodio, solía ir al jardín a desahogarse cuando estaba borracho. Buscando un poco de aire fresco. Sus pasos pesados ya se escuchaban desde el salón, señal clara de que la bebida le estaba pasando factura. Ana sabía que esa sería su segunda oportunidad. Un momento de vulnerabilidad justo en el umbral entre la casa y la noche, donde la oscuridad le daría el anonimato perfecto para su siguiente golpe fatal. El aislamiento de Custodio estaba garantizado por su propio vicio y descuido. Mientras él salía tambaleándose por la puerta lateral, tropezando un poco en el escalón, Ana ya estaba bien escondida entre las sombras de un arbusto espeso. El aire fresco de la noche pareció revivirlo por un instante. Mientras se volteaba para orinar contra un árbol, lo que lo dejaba de espaldas al peligro inminente. La oscuridad era su aliada perfecta, camuflando su presencia y absorbiendo cualquier sonido que pudiera delatarla. Él murmuraba para sí,
ajeno a la figura silenciosa que emergía de las tinieblas como un fantasma. Ana avanzó con un movimiento fluido y casi inaudible. La navaja, afilada y fría, surgió de su puño con una precisión letal. No le dio tiempo a Custodio ni siquiera de percibir el peligro. El golpe fue rápido, quirúrgico, directo a un punto vital en la nuca. La sangre brotó con un gorgoteo ahogado, pero el sonido se perdió entre la hierba húmeda y el viento. El cuerpo del capataz se desplomó sin un grito, sin un lamento, solo un golpe sordo que la noche en el monte devoró al instante. La brutalidad del acto contrastaba con la calma y el silencio de la ejecución. El cuerpo de Custodio yacía en el suelo, un fardo pesado y sin vida. Sus ojos desorbitados, reflejando la poca luz de luna que se filtraba entre los árboles, eran mudos testigos de su propia muerte repentina. Una mancha oscura y creciente se extendía en la tierra bajo su cabeza. Ana se arrodilló un momento, limpiando la hoja de la navaja en la hierba, y luego en la ropa del mismo hombre, un gesto frío y práctico. No había lugar para el remordimiento, solo la necesidad de asegurarse de que el trabajo estuviera hecho, y de no dejar rastro alguno. Él era solo un peso más quitado de encima, un nombre tachado de la lista. El tercer objetivo era Horacio, el hijo del patrón, cuyo cuarto, como Ana bien sabía, tenía una ventana que daba al jardín, y que a menudo dejaban sin cerrar, para que entrara la brisa de la noche. Se dirigió al lado de la casa, donde la robusta enredadera que trepaba por la pared, le ofrecía un camino discreto al segundo piso. La fiesta en la casa grande seguía en su punto álgido, sus ruidos fuertes ahogando cualquier sonido que ella pudiera hacer, asegurando que su ascenso fuera tan silencioso como su descenso. La ventana del cuarto de Horacio estaba, como había previsto, solo entreabierta. Ana la abrió con un cuidado casi reverente, deslizándose dentro del ambiente oscuro y cálido. El aire viciado del cuarto, mezclado con el dulce olor a ron y sudor, era sofocante. Horacio yacía en su cama, el cuerpo pesado y semicubierto por una sábana, sumergido en un sueño profundo, desprovisto de cualquier inocencia. Tenía la boca ligeramente abierta, un ronquido suave escapaba. La vulnerabilidad del momento era impactante. La personificación de la arrogancia en su sueño desprotegido. Ana se acercó a la cama, su figura esbelta apenas perceptible en la penumbra. No hubo titubeo. La navaja brilló por un tenue instante bajo la poca luz que entraba. El golpe fue certero y silencioso, directo al corazón de Horacio, un punto que ella había visualizado innumerables veces en sus pensamientos. Él arqueó el cuerpo por un instante, un espasmo final, pero ningún sonido escapó de sus labios. Sus ojos se abrieron en shock, fijos en el techo, antes de que la vida se le escapara y su cuerpo se relajara, convirtiéndose en una masa fría e inerte. La expresión de su verdugo, rota en el último instante, fue la confirmación de la venganza. El último objetivo era la señora Valenza, cuya rutina de sueño inducido por té sedante era bien conocida entre los sirvientes. Su habitación estaba en el ala más alejada de la casa, y Ana se dirigió hacia allí, sintiendo el peso de la hoja aún tibia en su mano. La fiesta todavía bullía, pero la intensidad de los sonidos disminuía, a medida que se alejaba del salón principal. El aire en el corredor era más frío, el silencio más denso. Ana era una sombra implacable, moviéndose con la certeza de quien cumple una profecía largamente esperada, con el rostro impasible. El acceso a la habitación de la señora Valenza fue el más fácil de todos. La puerta estaba simplemente entreabierta, como si la misma casa invitara a la intrusión. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, revelando un ambiente lujoso, pero ahora siniestro. La señora yacía en la cama con dosel, las sábanas de lino impecables contrastando con el sombrío peso de la escena. Su respiración era suave y regular, un claro indicio del efecto del sedativo. No había guardia, no había centinela, solo la facilidad de la oportunidad, la vulnerabilidad de una mujer acostumbrada a la protección de su estatus y de sus esclavos. Ana se acercó a la cama, con la navaja en mano. No había furia en su mirada,
solo una determinación fría e implacable. La muerte de la señora Valenza sería rápida, casi sin alarma, un fin que contrastaba drásticamente con el dolor lento y excruciante que ella había infligido a tantos otros. La hoja descendió, silenciosa y precisa, cortando el hilo de su vida mientras aún dormía. No hubo tiempo para gritos, ni para súplicas. Una última contracción muscular en su rostro. Una expresión de sorpresa quizás, pero rápidamente sustituida por la inmovilidad. Su partida fue un susurro en el viento. El silencio que siguió a la muerte de la señora Valenza fue el más profundo de todos. El último acto de la venganza estaba consumado. Ana no se apresuró a irse. Se detuvo en el centro del cuarto, observando los cuerpos inertes en sus respectivos aposentos. No había triunfo en su mirada, sino una quietud sombría, la paz gélida que se asienta después de una tormenta devastadora. Ella acomodó las sábanas de la señora, un gesto casi ritualístico, finalizando el escenario de su retribución. Lo que parecía una serie de eventos aislados, era en realidad un ritual sangriento y meticulosamente orquestado. Ana se detuvo, en medio del caos que había creado, en el corazón del poder que ahora yacía destruido. Un silencio pesado y antinatural se cernía sobre la casa, que ahora parecía un mausoleo. Los ecos de la fiesta habían disminuido, reemplazados por un vacío opresor. El olor a sangre, aunque sutil, flotaba en el aire, mezclado con el hedor a alcohol y comida. Observó el resultado de sus acciones, la quietud perturbadora de los cuerpos, la violencia que se había transformado en una serenidad macabra. Este era el momento de su liberación, el clímax de su viaje. La plena realización de lo que había hecho, la golpeó como una ola fría. Cada vida cegada, cada golpe asestado, había sido una respuesta al dolor y a la injusticia. No había arrepentimiento, solo la satisfacción de una misión cumplida. La imagen de su hija, de su compañero, de los incontables otros que habían sufrido bajo el látigo de los opresores, se materializó en su mente, y con ella, la sensación de que cada vida arrebatada hoy, era un tributo a ellos. El peso de lo que hizo era inmenso, pero la ligereza de la liberación era aún mayor. Una carga de dolor que finalmente había sido depuesta. Ana observó los resultados, asegurándose de que todo estuviera conforme a su plan. Los cuerpos estaban dispuestos de una forma que contaba una historia. Un mensaje visual para quien los encontrara. No había pistas claras, solo el impacto brutal del silencio y la muerte. El ritual estaba completo. La oscuridad de la noche empezaba a ceder el paso a los primeros tonos grises del amanecer. Ella había cumplido su juramento, la sangre de sus opresores pagando el precio por la sangre de los inocentes. El aire nocturno traía la promesa de un nuevo día, pero la casa grande cargaba el peso de una noche de retribución implacable. Con la misma cautela con la que había entrado, Ana comenzó su retirada. Cada paso era deliberado, cada movimiento calculado. Se aseguró de no dejar rastro, limpiando la hoja de la navaja por última vez, y escondiéndola bajo las piedras del jardín, donde nadie la encontraría. La puerta trasera se cerró suavemente, como si nunca hubiera sido tocada. La oscuridad de la madrugada todavía la cubría, un manto protector para su silenciosa huida. No había prisa, solo la determinación de quien concluyó una obra monumental. Y ahora regresaba a su aparente normalidad. Ana regresó arrastrándose a la barraca, su cuerpo exhausto, pero su mente extrañamente ligera. Escondió la navaja en su escondite habitual y se deslizó en su jergón, fingiendo un sueño profundo. El día no tardaría en amanecer, trayendo consigo el descubrimiento, el caos y el terror. Pero, para ella, una nueva era había comenzado. El silencio de la madrugada abrazaba su secreto, y el sol que pronto salió sobre la plantación iluminaría un mundo que, para ella, jamás volvería a ser el mismo. Nada sería como antes, pues la semilla de la venganza había brotado, y sus amargos frutos ahora yacían en la casa grande.
La quietud de la madrugada duró poco. Apenas el sol empezó a iluminar los cañaverales, uno de los capataces, cuyo sueño ligero fue interrumpido por un silencio inusual que venía de la casa grande, decidió investigar. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver la puerta de la cocina entreabierta y la ausencia del vigilante nocturno. Con la linterna temblorosa en las manos entró en las habitaciones. El olor ferroso, denso e inconfundible fue la primera evidencia. En el suelo del comedor, bajo los restos de un banquete interrumpido, yacía el cuerpo del señor, el patrón, en un charco oscuro, los ojos fijos en un vacío que reflejaba el horror recién descubierto. El shock lo paralizó por un instante eterno. Un grito seco y ahogado rompió el silencio del amanecer, ecoando por los pasillos de la casa principal y llegando hasta los barracones de los esclavos. El capataz, preso del pánico, salió tambaleándose, vomitaba y balbuceaba palabras sin sentido sobre sangre y muerte. Los otros capataces y algunos criados, despertados por el alboroto, corrieron al lugar, aterrorizados. La escena era inimaginable. Cuerpos yacían en posiciones macabras. La violencia marcada en cada expresión congelada de dolor. El aire pesado con el olor a muerte y miedo, transformó el hogar de la familia en un escenario de pesadilla, una carnicería que desafiaba cualquier explicación lógica o humana. El caos se apoderó de la hacienda como un incendio forestal. Gritos de pánico se mezclaban con llantos y órdenes confusas. En cuestión de horas, la noticia del masacre se corrió como pólvora por la región. Mensajeros a caballo fueron enviados a los pueblos y ciudades cercanas, llevando la terrible mensaje a las autoridades. La hacienda tranquila y próspera, un símbolo de poder y control, se había convertido en un escenario de horror y misterio. La ausencia de señales claras de forzamiento o de lucha, y la naturaleza precisa de las muertes, generaron una serie de preguntas sin respuesta, intensificando la angustia y la incomprensión de todos los involucrados. El miedo era palpable en el ambiente. Cuando las autoridades coloniales finalmente llegaron, montadas a caballo, y con sus uniformes impecables, la escena del crimen ya estaba irremediablemente comprometida. La investigación fue superficial y sesgada, centrada en la narrativa más conveniente, la de un levantamiento de esclavos prófugos, una venganza salvaje sin autoría definida. No había interés en profundizar, en cuestionar el orden establecido, o en admitir que tal osadía pudiera venir de adentro. La prisa por cerrar el caso era evidente, pues un crimen tan brutal e inexplicable amenazaba la propia estructura de poder y la ilusión de seguridad de los hacendados de la región. Oficialmente, la versión que se difundió fue la de un ataque de cimarrones o esclavos rebeldes. Los esclavizados de la hacienda fueron interrogados, algunos brutalmente, pero nadie confesó ni reveló ninguna pista concreta. Sin embargo, en los rincones oscuros de los barracones, lejos de los oídos de los capataces y los oficiales, otra verdad comenzaba a susurrarse. Pequeños detalles, observaciones nocturnas, la frialdad casi ritualista de las muertes, todo apuntaba a una ejecución interna, silenciosa y premeditada. La identidad del asesino permanecía en secreto, pero la idea de que la justicia pudiera haber llegado de donde menos se esperaba, empezó a resonar. La visión de los cuerpos en la casa principal quedó grabada en la memoria de quienes los vieron. No era solo la brutalidad de las heridas, sino la forma en que fueron dejados, casi como ofrendas en un altar profano. Los objetos de valor no habían sido tocados, lo que refutaba la tesis de robo. Lo que más impactaba era la quietud de la escena, la ausencia de señales de una lucha desesperada, lo que descartaba una invasión o un ataque a gran escala. En cambio, la escena parecía indicar un terror personal, íntimo, donde las víctimas fueron confrontadas en su propia vulnerabilidad, sin tiempo para reaccionar, sin chance de defensa contra la mano invisible de la retribución. El impacto psicológico del descubrimiento se esparció por la hacienda como una enfermedad contagiosa. Los demás esclavizados, aunque externamente mostraban luto y temor,
sentían una mezcla compleja de miedo y secreta satisfacción. Para los capataces y la familia sobreviviente, el terror era puro. La certeza de que un mal indomable se había infiltrado en su santuario los carcomía por dentro. Nadie más dormía profundamente, cada sombra era una amenaza, cada susurro una conspiración. La antigua orden, basada en la omnipotencia de los hacendados, estaba destrozada. Se había establecido un precedente peligroso. La venganza sí podía encontrar un camino. Los herederos del hacendado asesinado, parientes lejanos que vivían en la capital, llegaron a la hacienda envueltos en luto y un odio creciente. Ya no estaba el amo para exigir sangre, pero ellos clamaban por retribución. La hacienda, antes un símbolo de riqueza y estatus, ahora cargaba el estigma de una masacre inexplicable. La producción de azúcar sufrió un golpe, no solo por la pérdida del administrador principal, sino por la atmósfera de pavor que se cernía sobre los campos. La obsesión por encontrar al culpable, o culpables, consumía a los nuevos propietarios, transformando la búsqueda de justicia en una cacería implacable por venganza. Los funerales fueron un espectáculo sombrío, más un acto político de reafirmación de poder que un verdadero luto. Las pocas personas presentes, hacendados vecinos, autoridades eclesiásticas, se esmeraban en reforzar la idea de que el orden sería restaurado, de que tal atrocidad no quedaría impune. Sin embargo, detrás de las palabras rimbombantes y las demostraciones de fuerza, había un miedo subyacente. La pompa y la solemnidad de los rituales no podían ocultar la verdad, los poderosos no estaban seguros. La tierra que antes prometía riquezas, ahora parecía maldita, llevando la marca de una rebelión silenciosa e inmortal. Los cambios en la propiedad fueron drásticos e inmediatos. La seguridad fue redoblada, con más capataces contratados y patrullas nocturnas más frecuentes. Los barracones, antes solo apretados, se convirtieron en prisiones vigilantes. Las rutinas de los esclavizados fueron rígidamente controladas. El trabajo se intensificó, y la menor insubordinación era castigada con una ferocidad ejemplar. La nueva administración, impulsada por el pánico y la necesidad de restaurar la autoridad, transformó la hacienda en un bastión de represión, donde el miedo era la principal herramienta de control. Pero, detrás de la fachada de orden, la incertidumbre carcomía los cimientos de la propiedad. El terror de la masacre resonó por todas las haciendas vecinas. Los hacendados, antes cómodos en su supremacía, sintieron el frío agarre de la paranoia. Se implementaron medidas de seguridad en todas las propiedades, se compraron armamentos, y la vigilancia sobre los esclavizados se intensificó de forma brutal. El evento sirvió como un recordatorio vívido de la fragilidad de su poder y de la fuerza latente que oprimían. A cada cuchicheo en el barracón, a cada sombra en la noche, veían la materialización de una venganza que podía alcanzarlos a cualquiera de ellos, transformando el sueño en vigilia y la cena en un banquete de despedida. Entre la comunidad esclava, la noticia de la masacre fue recibida con una mezcla compleja de horror y una secreta y peligrosa exultación. Públicamente, expresaban pánico y obediencia, pero en secreto, en los rincones oscuros de los barracones, la historia era contada y recontada. Algunos sentían un miedo genuino de que la retaliación recayera sobre todos, pero muchos veían en el acto una promesa, un atisbo de que la justicia divina, o algo parecido, aún existía. Ana, silenciosa y aparentemente inquebrantable, se convirtió en un símbolo, un faro de esperanza y venganza para aquellos que sufrían en silencio bajo el yugo de la esclavitud. A pesar de toda la investigación y la brutalidad empleada para arrancar confesiones, la identidad del ejecutor permaneció un misterio para los hacendados. Ana, por su parte, continuó su vida en los barracones, una sombra entre las sombras, su discapacidad y su discreción, sirviendo como un disfraz perfecto. Nadie sospechó de ella, la mujer que apenas hablaba, y cuya presencia era tan fácil de ignorar. Ella se había reintegrado a la rutina con una calma asombrosa, como si la noche sangrienta nunca hubiera sucedido. Su secreto era su poder, un manto invisible,
que la protegía mientras la hacienda se sumergía en la paranoia en su vana búsqueda del culpable. La masacre en la hacienda se convirtió en una leyenda negra en la región, una advertencia susurrada en reuniones de hacendados, y un grito de esperanza en los barracones. La historia era la prueba de que la pasividad tenía un límite, y que la fuerza del oprimido, cuando se lleva al extremo, podía ser más arrolladora que cualquier arma. Nadie se atrevió a repetir la hazaña, pero la semilla del miedo estaba plantada en el corazón de los opresores, y la semilla de la resistencia germinaba en los corazones de los oprimidos. La hacienda, antes un símbolo de prosperidad, se volvió un monumento a la retribución, un recordatorio sombrío de la fragilidad del poder y la tenacidad de la venganza. Con el paso del tiempo, la historia de la masacre empezó a contarse de boca en boca, transformándose y adquiriendo nuevos matices con cada relato. En las noches oscuras, bajo el cielo estrellado, los más viejos narraban los eventos con susurros reverentes aderezados con temor y admiración. La verdad se mezclaba con la fantasía, y los detalles más brutales eran suavizados o exagerados, dependiendo del propósito de la narrativa. Era una forma de preservar la memoria, de mantener viva la llama de una esperanza peligrosa, y de transmitir un legado de resistencia para las próximas generaciones, un recordatorio constante de que la dignidad podía ser restaurada. En algunas versiones, la figura de Ana era mencionada en términos casi míticos. Empezaron a llamarla la voz silenciosa, o la sombra de la venganza. Ella se convirtió en una entidad casi sobrenatural, capaz de moverse sin ser vista, de ejecutar actos imposibles para una simple mujer. La forma en que usó su desventaja como arma, la convirtió en un símbolo de ingenio y astucia inigualables. Su nombre, aunque nunca pronunciado en voz alta por los hacendados, era un susurro de poder entre los esclavizados, una personificación de la furia contenida que finalmente había explotado, dejando un rastro de sangre y una promesa de libertad. Exageraciones y mitos comenzaron a rodear la historia de la sombra de la venganza. Se decía que poseía dones espirituales, que la noche la hacía invisible, que los cuchillos obedecían a su voluntad, contaban que podía escuchar el pensamiento de los hacendados, que el alma de los muertos la guiaba. Estos elementos fantásticos no solo hacían la historia más potente y aterradora para los opresores, sino que también infundían un sentido de asombro y poder en los oprimidos. La leyenda crecía, transformando a una mujer en un arquetipo de resistencia, una figura que trascendía la realidad para alojarse en el imaginario colectivo como un espíritu de justicia. Para los hacendados y sus descendientes, la sombra de la venganza era un espectro de terror, un recordatorio constante de la revuelta que podría estallar en cualquier momento. Sus historias eran usadas para justificar la brutalidad y la vigilancia constante, para reforzar la idea de que la naturaleza salvaje de los esclavizados necesitaba ser controlada con mano de hierro. Para los esclavizados, sin embargo, ella era una heroína, un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una prueba de que la humanidad, incluso en la más profunda opresión, podía encontrar la fuerza para contraatacar. Su leyenda alimentaba sueños de libertad y actos de rebeldía silenciosa. La historia de Ana, la mujer que se convirtió en la sombra de la venganza, evolucionó con el tiempo, adaptándose a las nuevas generaciones y a los nuevos contextos de lucha. Era contada en palenques, cantada en nanas y murmurada en secreto en las ruedas de capoeira. Su legado no era solo el de la masacre, sino el de la resiliencia, la capacidad de transformar el dolor en fuerza, la sumisión en revuelta. Se convirtió en una parte intrínseca de la cultura de resistencia, una voz que incluso en silencio, hablaba de justicia, de retribución, y de la indomable búsqueda de la libertad que ardía en el pecho de cada uno. Si esta historia de justicia y consecuencias también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Así, la saga de Ana, la voz silente que cegó la vida de sus verdugos en una noche de furia contenida, resuena a través de los siglos, un testamento sombrío pero poderoso, a la resiliencia del espíritu humano y a la inevitabilidad de la retribución cuando la opresión trasciende la dignidad. Su acto, que comenzó como un luto personal, se transformó en un grito colectivo por justicia,
probando que ni siquiera los más vulnerables están desarmados contra la tiranía. Su historia nos fuerza a confrontar la cara más brutal de la humanidad, y al mismo tiempo, a vislumbrar la llama inextinguible de la esperanza en la oscuridad. Dale like, comparte este video, y suscríbete para no perderte más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.